Embajadores del Reino, un programa diferente. Querida que siga la señal de Cristo TV, muy buenas tardes, gusto enorme llegar a cada uno de ustedes, amigo, amiga, familias enteras, familias ecuatorianas en el mundo entero, un saludo especial reciban de cada uno de quienes hacemos Embajadores del Reino, hoy con una nueva bendición, junto a mi querido director, Pastor Alejandro Andrade, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes, buenas tardes Marcelita, y un saludo muy especial para cada oyente que nos está escuchando y sintonizando también en las diferentes plataformas. Bienvenido a cada uno de ustedes. Y como la misericordia de Dios se renuevan cada día, pues hoy hay una nueva bendición. Hay un tema, por supuesto, como siempre le decimos, de gran bendición. Pero eso se lo decimos luego. Ahora es importante recordar que usted puede también interactuar con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales con las que cuenta Cristo TV y esta programación de Embajadores del Reino. En Instagram nos encuentran como Reino TV, sencillito, ¿no? Sí, Embajador Reino TV. Embajador Reino TV. Y por supuesto, en Facebook y en YouTube nos encuentran como Cristo TV Oficial S. Sencillo. Y para interactuar a través de las preguntas, ¿sí? Usted quiere indagar, usted quiere pues también discernir junto a nosotros la palabra, pues hágalo a través de las preguntas usando el 09 62 72 67 49. Sean todos bienvenidos. Un gusto una vez más recibirlos a través de esta señal que lleva a ustedes esta gran bendición como es la palabra poderosa y eficaz de nuestro Creador. Pastor. Un tema sin duda alguna que será de mucha importancia, de mucha expectativa que va a crear mientras ustedes vean y sigan desarrollándose aquí en esta programación. Un siervo también, mi querida hermana Marcela, ya muchos años conociendo al Señor, son 32 años Dios conociendo mío. al Señor, Gran tiene toda trayectoria. una trayectoria, ¿verdad? Pero no les digo más, venimos con más luego de esta pausa comercial. Siga con la señal. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El closet de Luis Sisión pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis Sisión. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino.
Continúa la programación de Embajadores del Reino. De inmediato entramos en esta parte maravillosa que es el desarrollo del programa, que hoy pues es denominado como Recibiendo Sabiduría de Dios. Pero antes del desarrollo de esto, importante también darles a conocer una excelente recomendación. ¿Cómo es aprovechar las ofertas que tiene el Closet de Luis y Xiaomi, mi querido pastor? Hay para ustedes, caballeros, también para ustedes, damas, niños. Hay para toda la familia. Y no solo en prendas de vestir, sino también en accesorios para varones y mujeres. Visite ya, 9 de octubre, entre Lorenzo de Garicoa y Rumichaca, edificio 919. Ya se lo paso el dato, ¿ah? Bien, ahora sí, no vamos a hablar precisamente de una agilidad o habilidad o conocimiento humano. Hoy vamos a hablar de la sabiduría. Este tema es denominado Recibiendo Sabiduría de Dios, pastor. Qué importante este tema que vamos a desarrollar en este tiempo de bendición sin duda alguna, con nuestro querido invitado, pastor Jaime Fienco, que a continuación está con nosotros. Adelante, pastor. Hola, ¿qué tal a todos aquellos hermanos y amigos que nos sintonizan a través de estas redes sociales? Mi nombre es Winston Jaime Fienco y estamos para servir al Señor. La iglesia queda ya en kilómetro 12.5 vía Yaguachi, Durán. Y esperamos ser una gran bendición para todos ustedes. También pertenezco al concilio de la Asamblea de Dios. Recibiendo sabiduría de Dios, qué importante tema, mi querida hermana Marcelita. Esperamos, como siempre, como todos los martes, todos los jueves, recibir esa guía, esa dirección del Espíritu Santo de Dios. Correcto, así es. Es lo que esperamos, anhelamos y que usted también lo reciba junto con nosotros. Sin más preámbulo, les voy a invitar que vayamos al libro de la sabiduría, al libro de Proverbios. Vamos, búscalo rápidamente. Libro de los Proverbios, capítulo 3, del 1 al 5, y para ello nos va a ayudar aquí nuestra querida hermana Marcelita en la lectura. Amén. Entonces nos ubicamos en los versículos centrales que están en Proverbios 3, del 1 al 5. La palabra de Dios siempre la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Qué versículos más extraordinarios le ha dado lectura aquí mi querida hermana. Vamos a ver qué el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Vemos aquí algunas promesas, vemos poder de Dios en estos versículos, pero vamos a desarrollarlo aquí con nuestro querido invitado. Miren que esta palabra, recibiendo sabiduría de Dios, es para nosotros, para los hijos de Dios, para sus siervos, para los ministros, para cada uno de nosotros, y esperamos, como decía Marcelita, que sea de gran bendición y edificación en nuestras vidas. Dice el versículo 1, Hijo mío, no te olvides de mi ley. Mire cómo el Señor nos trata como hijos. Qué precioso, siervo, cuando nuestro Padre eterno, nosotros reconocemos que Él es nuestro Padre. Recordemos aquella oración modelo que nuestro Señor Jesucristo instauró y dejó aquí a sus apóstoles, a sus siervos y a nosotros también. ¿Cómo empieza? Padre nuestro. Este término de Padre nuestro es reconocer que nosotros tenemos un Padre y es precisamente este Padre quien nos protege, quien nos ama, quien nos ayuda, quien nos conduce, quien nos da la sabiduría que nosotros no tenemos. Adelante, siervo. En estos versos bíblicos que hemos leído acá, y si nosotros empezamos a analizar el capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 y 5, son consejos oportunos para una generación. Porque hijo mío, está hablando de jóvenes que deben escuchar el consejo de un padre, porque en la vida que uno tiene sobre la faz de la tierra necesita consejos, necesita dirección, necesitamos ayuda, todos nosotros necesitamos ayuda. ¿Qué más de la ayuda de Dios? Y Dios ha dejado para cada uno de nosotros las Escrituras, que es el manual de vida que nosotros tenemos. Esta nos hacen sabios. Estamos hablando acerca de la sabiduría que recibimos de parte de Dios. Y cuando vamos a la Escritura, vamos a escuchar a Dios.
Y si escuchamos a Dios, entonces estamos escuchando el consejo de Dios. Por eso la Escritura dice, hijo mío, no estás hablando. Somos sus hijos, somos sus pequeños, que tenemos que prestar atención a lo que Él está diciéndonos, porque Él conoce el presente, conoce el pasado, pero también conoce el futuro. Para Él no hay nada oculto, todo lo conoce, todo lo sabe, pero para nosotros no. Lo que nosotros sabemos es lo que pasó. Y a veces lo pasamos con dolor. Y lo que conocemos es el presente, lo que hoy estamos viviendo, estos momentos, pero por el futuro no lo conocemos. Dios sí lo conoce. Entonces necesitamos el consejo del Dios de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Definitivamente esa bendita y poderosa palabra que viene de lo alto, que se convierte precisamente en nuestra sabiduría, aquellos que definitivamente la recibimos como hijos. Mire usted que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Muchos nos preguntamos, ¿pero qué es la sabiduría? Pues, pastor, ¿qué es la sabiduría? Bueno, como hijos entiendo, en este caso yo, pues, ¿no? Digo, me rijo a lo que dice la palabra. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría, pastor. Entonces nosotros en primer lugar debemos conocer quién es nuestro Padre Eterno. Debemos conocer primero su voluntad, para que esa sabiduría de lo alto venga hacia nosotros. Y precisamente en estos versículos que leímos, más lo que decía Marcelita, vamos a ver cuándo el Señor nos da esa sabiduría y viene con un combo completo. Ya vamos a ver estos versículos. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos. Pero muchas veces nosotros no guardamos esos mandamientos. Muchas veces le desobedecemos a esos mandamientos. Es allí cuando no viene, ojo, cuando no viene la sabiduría de Dios. El mundo que no conoce del Señor, aquellos hombres y mujeres que no han aceptado a Cristo, les es difícil entender la palabra de Dios. Les es difícil entender el Apocalipsis del Antiguo Testamento, así denominado, que es el libro de Daniel. Les es difícil también ahora conocer en el Nuevo Testamento el Apocalipsis, porque no entienden. ¿Por qué? Porque no reciben la sabiduría de lo alto. No dejan que el Espíritu Santo de Dios sea el timonel, sea el motor de su vida, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos guiamos por nuestro pensamiento. Es que yo creo que es así, yo creo que es así, este es mi parecer, es lo que yo pienso. No, dejemos que Dios hable a través de su palabra. Y claramente aquí nos dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Hermano, hermana que me estás escuchando, no te olvides de la ley de Dios. Es decir, no te olvides de la Escritura, no te olvides de leer la palabra de Dios. Y dice, y en tu corazón guarda mis mandamientos. ¿Por qué dice nuestro corazón? Porque de lo que nosotros hablamos es porque está lleno nuestro corazón. Y a nosotros nos encanta hablar del Jesús de la gloria, mi querido pastor Jaime. Así es, nos encanta hablar acerca de Dios. Y una de las cosas que decía la hermana, ¿no? El temor de Dios. Cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, porque Dios nos habla a cada uno de nosotros, entonces respetamos a Dios, porque el temor es respeto a Dios, es honra. Entonces con nuestra obediencia estamos honrando a Dios, estamos respetando a nuestro Dios. Por eso el Salmo 119, verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, si guardamos la palabra, la ley de Dios, entonces no vamos a pecar contra Dios, no vamos a ofenderle. ¿Por qué? Porque estamos guardando su palabra. Y la palabra de Dios es la que nos da sabiduría a cada uno de nosotros. Ahora, la Escritura dice, ¿no?, que por muy sencillo que seamos, no vamos a tropezar si nosotros tenemos esta palabra. Es decir, si tenemos el consejo de Dios, no vamos a tropezar. Vamos a andar correctamente, porque es Dios, a través de su Espíritu, quien nos direcciona, quien nos da a conocer lo que es bueno y lo que no es bueno. Y podemos discernir entre la mano derecha y la izquierda. Entonces no vamos a tropezar, vamos a honrar, vamos a respetar con nuestra vida, con nuestros hechos, a Dios, al Todopoderoso.
Gloria a Dios, definitivamente de la abundancia del corazón habla la boca, dice también, confirmando precisamente lo que estamos diciendo, que es en busca de esa sabiduría. Colosenses 3:16 me llamó mucho la atención, también lo comparto, pastores. La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros, como somos hijos de Dios, ¿no? Bien, ya me está fallando la vista, pero este versículo prácticamente nos da a conocer cómo la sabiduría es tan importante el poderla obtener nosotros más que todos sus hijos. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia en toda sabiduría. Mire usted, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros. A veces el orgullo nos impide, pastores, de que nos limita a que nosotros podamos acudir a alguien que tal vez tenga una experiencia, tenga esa sabiduría que es dada por Dios, como para podernos guiar, ayudarnos. Nos bastamos en nuestra propia opinión y decimos, no, yo puedo. Y muchas de esas personas es donde que optan por escuchar, en cambio, las malas amistades, esos malos consejos, pastores. Y es donde que ahí, en vez de fortalecerse en el Señor, más bien se desvían y optan por dar las espaldas a Cristo. Sí, quiero en esta parte un poco contestar la pregunta que me dio Marcelita minutos atrás, que qué es la sabiduría. Sin duda alguna, la sabiduría es la revelación que te da Dios, ¿verdad? Y cómo implantarla, cómo practicarla, cómo poderla enseñar. Porque hay hombres de Dios, yo sé que hay hombres de Dios de bastante conocimiento, ¿sí? Pero no pueden aplicar lo que ellos saben, o no se hacen entender lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Entonces, esa sabiduría, que no es de la tierra, no es de este mundo, no es de nosotros, viene de parte de Dios. Por eso, claramente, como leyó Marcelita los versículos en Corintios, ¿verdad? Esa sabiduría tenemos nosotros que pedirle al Señor, y una vez que esté en nuestras vidas, ponerla en práctica. Y claramente aquí dice, y en tu corazón guarda mis mandamientos. Uno de los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, que yo siempre lo sé decir y recordarles, antes de ascender a los cielos dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio del reino a toda persona. Ese es nuestro trabajo, predicar el evangelio de Dios, pero predicarlo con denuedo, predicarlo con autoridad, predicarlo con sabiduría de lo alto, no sabiduría del hermano Alex, porque como decía algún filósofo griego en la antigüedad, solo sé que nada sé. Vayamos rápidamente al versículo 2, mi querida Marcelita. Dice versículo 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Miren este combo completo. Yo decía que, ¿verdad? Si nosotros hacemos la voluntad del Padre Eterno, nos va a dar la sabiduría. Y esto va a permitir que nosotros vivamos largos días, mucho tiempo. ¿A usted le gustaría vivir muchos años más, Marcelita? Claro, por supuesto. Me encantaría poder ver... Pero para hacer la obra del Señor. Por supuesto. Claro, y Amén, bueno, gloria a Dios. esto va añadido también todo lo que nos rodea, porque el Señor si nos da vida es para poderla disfrutar, y que mejor que sea en familia. Por ejemplo, yo pienso en mis hijos, ¿no? Poder ver de ellos el fruto también que Dios deposita en ellos, la herencia que Dios le dé a ellos. Imagínense, a mí todavía tengo una nena que todavía ni enamorado tiene, entonces me falta todavía bastante tiempo para poder ver eso. Claro, por supuesto que es el motor de su vida, ¿no? Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, imagínense, me encantaría poder tener muchos años más de vida para poder verlos a ellos crecer y alcanzar sus sueños y ver que también siguen dando a esa generación eso que Dios les da, como es la sabiduría. Todo es el tiempo perfecto de Dios que nos va a ir y añadiendo según su voluntad. Siervo, qué felicidad, qué dicha poder vivir muchos años. Y ustedes saben que yo soy profesor en el área secular, ¿verdad? Y yo siempre les digo, yo tengo una ventaja con respecto a ustedes. No por lo que yo pueda saber o no, sino que yo he vivido 2 siglos. Sí, no se sorprendan, mis queridos hermanos, amigos, los que me estén escuchando. 2 siglos, porque yo nací en el siglo XX y ya estamos en el siglo XXI. Vean, miren esa diferencia. En cambio, los chicos, incluidos su motor, es decir, su hija, nacieron en el siglo XXI, ¿verdad? No en el siglo XX, que nosotros somos, ¿verdad, mi querido pastor? Así es. Gloria a Dios. Bueno,
hay algo interesante en esos versos bíblicos. Primero dice que guardemos su palabra, ¿no? Y el segundo verso, el verso 2, hay una promesa. Y esa es la promesa que estamos hablando, ¿no? Largura de vida. Es una promesa que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y esa promesa también puede ser tuya, si crees. Y aquí lo que tenemos que hacer es creer que todo viene de parte de Dios. Por eso siempre nos dice el Señor que tenemos que poner nuestra mirada sobre Él, o poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no sobre la tierra, ¿no? Porque de la tierra es efímero. Lo que el mundo ofrece, eso es pasajero, eso se termina. Lo que Dios ofrece es eterno. Su promesa es eterna y nos lleva a la eternidad. Pero nosotros necesitamos reconocer lo que Él es, y tú tienes que hacerlo, porque si no vas a perecer. Mira, el tiempo pasa rápido. Dios dijo 70, 80 o 120, pero ¿quién llega a 120? Si muchos están a los 80, ya están que casi no funcionamos. ¿Y la nueva generación llegará a los 70? Yo creo que no. Tal vez no, ¿verdad? Tal vez menos, tal vez Hasta menos. Sí, ¿Por qué? es dudoso ya. ¿Cuál es la razón? La razón es que las nuevas generaciones le hace falta las promesas de Dios, que las mantengan en sus propias vidas. Y para mantener esa palabra de Dios es aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es creerle lo que Él dijo es verdad. Mi palabras son vida, dijo Jesús. Y la palabra de Dios es vida, esa es una gran verdad. Y la palabra es la que te rejuvenece como a las águilas. Correrás y no te fatigarás. Caminarás y no te cansarás. Entonces esta palabra es la que nos renueva. Es lo que Dios ofrece para cada uno de nosotros. Es la sabiduría que proviene de lo alto, que te levanta, que te renueva, que hace nueva todas las cosas. Por eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No tenemos ninguna razón para dudar de Dios. Tal vez pueden dudar de que lleguen a los 70. Bueno, yo también ya, puede ser, ¿no? Alguien dice, ¿será que llega Marcelo a los 70? Yo creo que pasaré los 70 con la ayuda y bendición del Señor. Pero bueno, no tenemos ningún motivo para dudar de Dios. ¿Por qué pasa esto? Porque hay duda en este instante, como usted lo dice, mi pastor. En este caso, hay muchas personas que dicen, ¿por qué a mí no me responde el Señor? Piensan que no le está respondiendo a sus oraciones, a sus peticiones, porque tal vez no es el momento, no es el tiempo. Pero nosotros no podemos dudar de Dios porque por lo que se haga y por lo que no se haga en nuestras vidas. Debemos confiar plenamente en Él, y eso es así. Esa es como dice el pastor y decía, la ley para nosotros es de confiar y de pedir, clamando, porque dice la palabra de Dios que el que pide, recibe, pero hay que pedir con fe, pues. Esa es otra cosa que tiene que ser añadida a nuestra vida. Y hay es que tener saber la pedir fe. también. Correcto, el saber pedir, y el saber pedir es con fe. Así es. Se requiere de ese ingrediente especial que es tener fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces muchas veces tenemos tantas circunstancias en nuestras vidas que definitivamente debilitan, flaquean, por supuesto, pero ahí está la palabra de Dios para decir que Él se fortalece en nuestras debilidades. ¿Cuándo? Cuando nos bastamos plenamente solo de Él. Necesitamos depender de Dios y de que su sabiduría, porque estamos hablando de la sabiduría, depender de esa sabiduría. Yo creo que esto pasa muchas veces porque hay doble ánimo, ¿verdad? Es lo que prácticamente refleja una persona cuando dice, es que el Señor no me responde, mejor, ¿sabe qué? Hay que se quede el Señor. Yo me voy por este camino que se ve ancho y espacioso, pero es camino de Muerte. Camino de muerte. Correcto, así es, pastor. Contestando sus inquietudes, aquellos que no obedecen al Señor, es porque no tienen la sabiduría de Dios. Tan sencillo como Así es. Regresando a los versículos centrales, versículo 3 nos dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Aquí viene lo que me encanta. Átalos a tu cuello. Algunos de los que me están escuchando y viendo, ¿por qué será que el Señor dice, átalas a tu cuello la misericordia y la verdad? Claramente nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, que Jesucristo es la verdad. Y cuando dice, átalos a tu cuello, ¿qué queda en el cuello? Nuestra garganta. El poder hablar. Quiere decir entonces que siempre, en todo momento, nosotros tenemos que estar hablando del Señor, hablando de su palabra, hablando de su voluntad, hablando de lo que el Señor tiene para cada uno de ustedes y para nosotros también. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos. Dice claramente aquí el versículo 3,
nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. ¿Tenemos misericordia para el prójimo? ¿Tenemos esa verdad que la encontramos en Jesucristo y en su palabra? Estamos dando su palabra, como dice aquí, átalas a tu cuello, ¿sí? Y escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Qué nos podría decir, Marcelita? Algo maravilloso que también creo yo que nos debemos los padres en especial. Mire, cuán importante es saber que hay necesidad de conocer su bendita palabra y de esta replicarla en nuestros hijos desde muy pequeños. Como dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Nosotros como padres específicamente tenemos que hablarles desde que inician su día hasta que finalizan, el hablar del amor de Dios, y que para obtener justamente la sabiduría de Él en toda decisión, en toda acción, porque hoy estamos hablando de esta nueva generación, como ustedes lo dicen, esta nueva generación necesita de esa sabiduría de Dios, de lo alto precisamente para ellos. ¿Sabe por qué? Porque es lo poco que se ve. Hoy por hoy la juventud está tan acelerada que no se dan cuenta la falta y el poder y beneficio que tiene la sabiduría de Dios para cada decisión. Por eso es que vemos lastimosamente a muchos jóvenes que se equivocan tanto en la vida y luego viene el arrepentimiento o será el remordimiento, pero bueno, luego estarán llorando. ¿Pero por qué? Porque se alejan precisamente de esta sabiduría del Señor. Ahora, ¿por qué? Porque también nosotros como padres estamos cumpliendo esa función, estamos dándole precisamente este alimento maravilloso que es de la palabra de Dios. He ahí nuestra tarea, queridos padres. Así es, Marcelita, es nuestro deber como padres, como sacerdotes en el hogar, empezar con nuestras propias familias, luego con nuestros vecinos, con los compañeros de trabajo, bueno, toda persona que se te cruce en tu camino, ¿verdad? Entonces tenemos que practicar lo que dice el versículo 3, Pastor Jaime. Así es, practicar la misericordia. Y la misericordia es compasión, tener compasión. Así como Jesús la tuvo cuando vio a esa multitud, dice, como oveja descarriada que no tiene pastor, dice que Él tuvo compasión de esa multitud. De verla cómo estaban esparcidas, estaban descarriadas. Y si nosotros miramos en la actualidad el mundo en el cual vivimos, si Jesús estuviera acá, dijera lo mismo. Todo está descarriado. Y las ovejas están esparcidas, ¿no? Y los obreros son pocos. O sea, los que se atreven a creerle a Dios, los que se atreven a confiar en el Señor Dios realmente son pocos. Porque Dios está buscando a gente que tenga misericordia, tenga compasión como Él la tuvo, que tenga ese amor de poder ir a buscar las 90, a esa unita, ¿no? Dejó las 99 y fue a buscar esa que se extravió. Pero a veces no tenemos compasión, esa que se perdió, que se pierda. Se lo merecen, pero no es así. Jesús nunca trató a los seres humanos así. Jesús los trató con amor, con compasión. Por eso Él vino a buscar y hallar lo que se había perdido. Él vino a dar del conocimiento que trajo del cielo para los seres humanos, para que todos nosotros le miremos a Él y seamos como Él, lleno de amor, lleno de esa sabiduría donde se extiende, no mirando a quién. Jesús así lo hizo, ¿no? Él no miró al leproso ay, me voy a contagiar. No, extendió su mano, no se apartó. No se apartó del enfermo, no se apartó de nadie, ni del endemoniado. Antes se acercó y lo liberó. Jesús lo hizo. Tengamos nosotros compasión como Jesús. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Qué precioso es nuestro Señor, que no nos deja avergonzados ante su presencia, ¿verdad? Pero tampoco ante los ojos de los hombres, ¿verdad? Gracias a la misericordia del Señor, precisamente en estos 10 años que poco a poco y que cada día le pido sabiduría al Señor, jamás Él me ha dejado avergonzado ante ningún hombre, ante ningún ser humano aquí en la tierra, porque su palabra debe estar delante de nosotros, ¿verdad? Como atadas en nuestro cuello, como dice aquí su preciosa palabra. Versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Voy a comenzar con esta palabrita. No te fíes ni te apoyes en tu propia prudencia, porque muchas veces nosotros pensamos y creemos que ya sabemos todo, que no necesito a nadie que me enseñe, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros menguemos en ese orgullo que de pronto no nos va a servir para nada y aprendamos. Yo cada día aprendo más del Señor cuando cojo la Escritura, ¿verdad? O de pronto escucho a un siervo de Dios. Yo estoy aprendiendo. Hoy estamos aprendiendo con estos discípulos del Señor, con estos siervos del Padre Eterno. Mi pastor Jaime, todos los días estamos aprendiendo con Así el es, Señor. nunca dejamos de aprender, siempre tenemos que estar aprendiendo. Porque hoy día Dios nos está dando una lección. ¿Sabe por qué? Porque mañana nos va a tomar examen. Y el examen que va a tomar, los va a tomar esas situaciones difíciles que muchas veces pasamos. Pero si nosotros hoy le escuchamos bien, prestamos atención, tenemos buena retentiva, entonces daremos un buen examen. De lo contrario, nuestro examen será pésimo. Y nosotros no estamos para dar examen pésimo, estamos para dar un buen examen. Por eso, escuchemos bien al Señor Dios. Y cuando escuchamos a Dios es de fiarnos de lo que Él dijo, es de confiar que su palabra es verdad, que Él no miente, no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Él dice la verdad. Y si Él dice verdad, yo me aferro a esa verdad. Jesús es la verdad. Entonces nos agarramos de Jesús, nos prendemos en Él y no nos soltamos por nada en la vida. ¿Por qué? Porque Pedrito dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Si buscamos sobre la faz de la tierra, todo es efímero. Dios tiene palabra eterna y esa la tenemos que grabarla en nuestros corazones. Correcto. Definitivamente Dios es la fuente de la sabiduría. Es lo que tenemos y estamos aprendiendo. Y como ellos dicen, seguimos aprendiendo. Imagínense yo, cómo aprendo todos los martes y jueves a partir de las 18 horas aquí en Embajadores del Reino. Dice, bueno, en este caso hay muchas personas que se quejan porque pasan diferentes procesos, ¿no? Diferentes pruebas, pero nosotros que cada día aprendemos en su bendita palabra, sabemos que estas pruebas definitivamente nos llevan a grandes bendiciones. No perdemos el gozo aún en medio de estas pruebas porque dependemos de Dios, confiamos plenamente en Él y en que Él tiene el control de nuestras vidas. Cuando aprendemos esto o hemos aprendido esto, es cuando definitivamente podemos sonreír aún en medio de tantas dificultades, tantas tormentas, tantos procesos, porque sabemos que lo que se viene es la victoria en el Señor. Pero hay de aquel que en cambio no tiene ese conocimiento o no ha entendido aún, porque hay seres que sabiendo, caminando con el Señor, andando con Él, en este caso a través de su palabra, por diferentes tiempos, por muchos años, pero aún así en debido momento pues llegan a flaquear, llegan a debilitarse, a tal punto que olvidarse que con Él lo podemos superar todo, pastor. Así es, lo que Dios quiere que nosotros tengamos conocimiento. Ahora Jesús dijo una gran verdad. Él dijo, yo soy la luz. El que me sigue no andará en tiniebla. Y en Mateo capítulo 5, verso 14, Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad en el monte no se esconde, así alumbre vuestra luz. Ahora, miremos ahí algo muy interesante. ¿Por qué dijo Jesús no andará en tinieblas? Tinieblas significa ignorancia. Y Jesús nos saca de la ignorancia y nos lleva a la luz. Y la luz es conocimiento, que viene de la palabra epignosis, que significa conocimiento sobrenatural. Es decir, Jesús nos saca de la ignorancia para llevarnos al conocimiento. Y el conocimiento de Dios es la sabiduría. Entonces, todo lo oscuro desaparece de nosotros y quedamos en luz. Por eso dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y lo que nosotros tenemos es la luz del conocimiento de Dios para transmitir a esta generación que está cada día más en oscuridad, que desconocen esta verdad. Y esta verdad es la que tenemos que transmitir. ¿Por qué hoy día los jóvenes están cometiendo un chorronón de errores? Y aún hasta los adultos cometemos errores. Porque vivimos en la ignorancia de lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y cuando Jesús se revela a nosotros, nos da la sabiduría para salir de aquello. Nos saca de aquello
y nos coloca aquí para que seamos nosotros transparentes, seamos testimonio, ejemplo de vida para otros, porque la palabra de Dios es viva. Entonces tenemos que vivirla, hacer una realidad, tener la praxis cristiana para que la gente vea que nuestras obras son buenas, no son malas, son buenas, porque vivimos en la luz de Cristo. Amén. Bienaventurado el hombre o la mujer que haya sabiduría, así lo dice la palabra de Dios, pastor. Así es. Y hablando exagéticamente, quiero llevarlos a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Qué precioso saber que nosotros día a día estamos creciendo en el Señor Jesucristo y en su conocimiento, que como decía mi pastor Jaime, no es otra cosa que la sabiduría de Dios. Venimos con más en este interesante, importante tema como es la sabiduría que nos da Dios luego de esta pausa comercial. No te desconectes. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Recibiendo la sabiduría de Dios es el tema que hemos estado desarrollando en Embajadores del Reino el día de hoy. Viene ahora sí la parte que tanto le gusta a nuestro querido director, como es la interacción con ustedes, bella audiencia. Así que ya tenemos listo también a nuestro pastor invitado para responder la primera pregunta. ¿La paciencia produce la madurez? ¿Esta nos lleva a la santificación? Pastor Jaime. Bueno, tenemos que ver de dónde viene la paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y si es un fruto del Espíritu Santo, entonces nos lleva hacia la santidad, porque nos lleva hacia Dios. Porque sin paciencia, o sea, ¿a dónde vamos si no tenemos paciencia? Entonces no tenemos control de nosotros mismos. Y una de las cosas que Dios nos pide a nosotros, que tengamos dominio propio, no demonios propios, sino dominio propio. Y si tenemos dominio propio es que sabemos controlar nuestros impulsos, sabemos controlar nuestras emociones, es decir, tenemos el control de todo. Y si tenemos esa paciencia, significa que Dios está con nosotros, nos está guiando, nos está enseñando y está haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas y podemos respirar tranquilo y sereno.
Pacientemente espere a Jehová, dice su palabra. Amén. Exactamente. Gracias, mi pastor. Bien, continuamos con la siguiente pregunta y dice, ¿es lo mismo discernimiento que sabiduría, Pastor Alejandro? Bueno, hay que entender estos dos términos, ¿verdad? Discernimiento es el poder que te da Dios, ¿verdad? A través del Espíritu Santo que debe actuar en nuestras vidas, ¿verdad? No actúes con tu pensamiento, deja actuar el Espíritu de Dios, que sea el conductor de tu vida, de tu pensamiento, y vas a ver cómo la revelación Él te la va a dar en determinadas circunstancias, en determinada pregunta, para que tú puedas salir airoso de esa circunstancia. Amén. Bien, y en honor al tiempo seguimos con las preguntas. Mi pastor Jaime dice, ¿cómo puedo crecer en sabiduría? ¿Cómo podemos crecer en sabiduría? Siempre el apóstol Pablo nos enseña que crezcamos en el conocimiento del Señor. Y una de las cosas es que si queremos crecer en sabiduría, es ir a la palabra. Cuando vamos a la palabra, nosotros crecemos. En la versión popular dice una expresión bien fuerte, ¿no? Dice que por muy estúpido que seamos, no resbalaremos o no tropezaremos. Es decir, que esta palabra que nosotros tenemos, la palabra de Dios, hace sabio al sencillo. Entonces, si usted quiere crecer en sabiduría, vamos a la palabra. Es verdad que sobre la faz de la tierra los hombres adquieren sabiduría, mucho conocimiento científico, hay un chorrón de cosas, pero todo tiene su límite. Lo que Dios ofrece es algo sin límite, porque el Dios nuestro es un Dios extraordinariamente que tiene unos atributos extraordinarios que ningún ser humano lo tiene. Entonces podemos crecer cuando nos acercamos a Él, cuando Él es nuestro amigo, cuando Él nos está capacitando. Si Pablo creció en su día a los pies de Gamaliel, ¿cuánto más nosotros a los pies de Jesucristo? Crecemos aún más que Pablo, porque estamos a los pies de Jesucristo, no de Gamaliel, sino a los pies del Hijo del Dios vivo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, definitivamente vamos aprendiendo. ¿Cómo vivir como cristiano sabio en este mundo caído, Pastor Alejandro? Bueno, hablando de una forma exegética, yo les podría decir que la humanidad está pasando eso de las 3:30 de la madrugada, donde es el tiempo más oscuro de la noche, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no tiene la sabiduría de Dios. Y como decía mi pastor Jaime, ¿dónde la encontramos? En su palabra. La encontramos en esa comunión constante, diaria, que tenemos que tener con nuestro Señor Jesucristo. Como leí hace minutos atrás en 2 Pedro 3:18, debemos nosotros crecer en la gracia y en el conocimiento que es la sabiduría de Dios, de Jesucristo. Hoy, dice, miren, hoy y por la eternidad. Quiere decir entonces que cuando estemos en la presencia, en la parucía con nuestro Señor Jesucristo, seguiremos nosotros creciendo, seguiremos aprendiendo allá junto a Él por la eternidad. Qué importante saber todo esto, mis queridos hermanos, que nosotros debemos crecer día a día en la sabiduría que viene de lo alto, no del hombre, sino de Dios. Última pregunta y la hacemos al pastor Jaime Fianco. Definitivamente, ¿cómo reconocer que me falta sabiduría? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo reconocer que nos falta sabiduría? Cuando reconocemos esto es porque nos falta el conocimiento. Y al faltar el conocimiento, entonces estamos en cero. Entonces es necesario que nosotros nos preparemos. Cuanto más cuando tenemos la palabra de Dios, es bueno prepararnos. Yo no digo que no debe estudiar, vaya a la universidad, estudie, capacítese, haga de todo, porque eso yo le digo a los jóvenes que estoy pastoreando, ¿no?, en la iglesia. Digo, ninguno de ustedes debe andar por aquí usando un término manaba, pajareando, no, vaya, prepárese. Entonces, cuando nos falta sabiduría o ese conocimiento es porque nos quedamos en un letargo espiritual y nos conformamos con lo poquito que sabemos. No, nosotros tenemos mucho más que aprender, mucho más. Si nos falta, lo podemos aprender. Tenemos una capacidad extraordinaria. Usted tiene 13 millones de neuronas cerebrales. Y el problema que nosotros tenemos, los terráqueos, es que solamente utilizamos 3 millones. Y los 10 millones de neuronas cerebrales se van a la tumba con nosotros, sin usarlo.
y nunca siquiera supimos lo que teníamos, lo que éramos capaces de hacer. Entonces, esa falta de conocimiento, esa falta de sabiduría es la que nos hace quedar pequeño, estancado. Pero cuando la conocemos, nos lleva a dimensiones extraordinarias, a lo sobrenatural. La palabra de Dios dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente. Yo creo, mi pastor Jaime Fianco, que hay personas que saben que tienen falta de sabiduría, otros saben que tienen mucha sabiduría, pero no reconocen cuando el orgullo es más grande. Por ejemplo, aquel que tiene falta de sabiduría, ese orgullo no le permite ir a alguien que lo pueda aconsejar, lo pueda ayudar. ¿Cómo le decimos precisamente a esa persona que está viéndonos y está precisamente en este cuadro? Bueno, te digo, chico, es que bájate de esa nube. O sea, no vas a ir a ningún lugar si no permite que en tu vida tú seas enseñable. Porque hay cosas que nosotros tenemos que desaprender para volver a aprender. Y si nosotros nunca hacemos eso, nos quedamos sin nada. Y de pronto vemos en la tumba, en la lápida, un letrero que dice: aquí hace una persona, y nada más. O sea, que no hubo nada en su vida. Entonces bajémonos de la nube. Permita que Dios te capacite a través de su Espíritu. Esta palabra dice que a través del Espíritu nos capacita, nos instruye. Él es el mentor, Él es el maestro, y eso es lo que usted y yo necesitamos. Yo sigo aprendiendo acerca del Señor y me da gusto aprender de Cristo, y cada vez quiero un poquito más, pero nunca dejamos de aprender. El día que deje de aprender, ese día será mi fracaso. Así que bajémonos de la nube. Déjate del orgullo y de tu arrogancia y deja que Dios sea tu maestro. Quiero un poco desarrollar esta preguntita que decía Marcelita. Cuando nosotros, ¿cómo saber reconocer que nos falta esa sabiduría? Cuando tú abres la palabra y no la entiendes, te falta sabiduría. Cuando tú no oras al Señor todos los días, en tu dormitorio, en tu lugar, en un lugar apartado donde no te interrumpa nadie, es porque te falta sabiduría. Cuando no vas a la congregación 1, 2, 3 semanas, 2 meses, es porque te falta sabiduría, ¿verdad? Entonces nosotros debemos saber y reconocer en qué momento es que nos falta esa sabiduría que viene de parte de Dios. Y hoy quiero hacerte la siguiente reflexión. Quiero hacerte un llamado para que tú realmente adquieras esa sabiduría, que la hallamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. La hallamos en su voluntad, la hallamos en su pensamiento. Porque si tú quieres conocer qué es lo que Dios está pensando, lee la Biblia. Tú quieres conocer cuál es la voluntad de Jesucristo, lee la Biblia. Si tú quieres conocer qué es lo que nos espera en el futuro, lee la Biblia. Si tú quieres conocer y saber de dónde vengo, quién soy y hacia dónde voy, lee la palabra de Dios y vas a adquirir sabiduría día a día. Es por eso que el Señor nos ha inquietado en este tiempo para que nosotros salgamos en esta programación y estamos adquiriendo justo sabiduría de lo alto, mis queridos hermanos, y yo soy el primero en aprender. Sea bendito su nombre. Gracias, mis queridos hermanos. No olvides, aprende sabiduría de parte de Dios. Oramos. Vamos a orar, y tenemos aquí unas peticiones de oración. Vamos a orar por el niño Elías Cusme y el licenciado Giovanni Paredes. Giovanni Paredes está con los pulmones colapsados, y vamos a orar por él, porque estamos creyendo que Dios puede construir nuevos pulmones, puede hacerlos nuevos. Creemos nuestro Dios es el Dios de lo imposible, y Él puede obrar. Y también sobre el niño, no sé lo que le pasa al niño, pero vamos a orar. Soberano y eterno Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, tú eres el Dios que dice en tu palabra que si 2 o más se ponen de acuerdo aquí en la tierra, tú lo harás. Dios, es tu palabra y tú no mientes, y tú dices la verdad, Señor Dios. Y también tu palabra dice que tenemos que orar los unos por los otros, y por eso estamos orando por Elías Cusme. Señor, es un niño,
allá donde les encuentra, Dios, no sé lo que le esté pasando, pero es un niño y tu palabra dice, Dios, que los niños son tuyos, te pertenecen, de los tales el reino de los cielos, y oramos por el Padre. No sé lo que pase, pero lo que esté sucediendo en la vida de él, hoy declaramos victoria, hoy declaramos que su vida está transformada, cambiada y renovada en el nombre de Jesús, porque tú eres el papá dulce y amoroso, un buen papá, pero se preocupa por sus hijos, y vemos que tú proteges a Elías Guzmán. También oramos por Giovanni Paredes, Señor Dios. Tú pusiste las manos sobre el leproso y leproso fueron sanados, Señor Dios. Pusiste tus manos, Señor Dios, sobre aquellos enfermos y fueron sanados todos. Diste tu palabra, Padre, y el paralítico se levantó. Usted dijo, tus pecados te son perdonados. Y fue sanado su cuerpo, restauró sus órganos, sus tejidos y sus células. Padre, aquí vemos a Giovanni Paredes, que tiene sus pulmones colapsados, están totalmente colapsados. Pero Dios, tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios creador, tú eres el Dios todopoderoso, y que para usted no hay nada imposible. Y tu palabra dice, para el que cree, no hay nada imposible. Y lo estamos creyendo, Dios. Estamos creyendo que allí sobre Giovanni desciende la presencia de Dios sobre ese cuerpo, restaurando esos pulmones, esos tejidos, los renueva en el nombre de Jesús. Y declaramos sobre Giovanni pulmones nuevos y una nueva oportunidad para la vida de Giovanni. Lo creemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y allí en su cuarto, en esa habitación o en ese hospital donde se encuentra, virtud sanadora desciende sobre su cuerpo y es restaurado y es sanado para la gloria de tu nombre. Padre, declaramos que está hecho en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por estos milagros que tú has hecho, Señor Dios, y declaramos, Dios, que tú lo hiciste porque eres poderoso. Y gracias por todos los amigos que nos están sintonizando. Los bendecimos, Señor. Si hay algún enfermo, si alguno está a punto de quitarse la vida, detén esa mano, porque Dios te vino a darte vida y vida en abundancia. Ahí recibe libertad y recibe sanidad para la gloria del Señor. Y si tú ahí estás queriendo aceptar a Jesús, solo acepta a Cristo y di conmigo, Dios, perdóname, yo quiero ser tu hijo, quiero ir al reino contigo, papá, y quiero ser una nueva criatura. Yo estoy en tus manos, hágase tu voluntad en mi vida entera la entrego en tus manos, Señor Dios. Gracias por todo, porque tú me perdonas y me limpia. En el nombre de Jesús declaramos que está hecho por tu palabra, Dios. Vive tu nombre en cuya presentamos que tú lo hiciste, Señor Dios. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El closet de Luis y Sion. Pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis.
hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Ya la parte final de Embajadores del Reino, querida audiencia, una parte que definitivamente entristece a mi querido pastor, y a todos, porque nos toca despedirnos, pero no sin antes recordarles a ustedes que hay todavía oportunidad de aprovechar las grandes ofertas que están en el closet de Luis y Xiomi. Sí, señores, 9 de octubre entre Lorenzo de Garicoa y Rumichaca, edificio 919. Les recuerdo, visítenlo ya. Bien, es tiempo de agradecer también a nuestro querido pastor invitado el día de hoy, Pastor Jaime Fianco. Definitivamente fue un honor el poder tenerlo y poder compartir con toda esa teleaudiencia pues esa bendita y poderosa palabra que todos los martes y jueves pues la estamos ofreciendo, ¿sí? De parte de Dios, porque es Él el que hace toda la obra. Lo recibiste precisamente en tu hogar, esperamos que se replique en tu corazón y en tu vida. Mi querido pastor, nos despedimos. Sin duda alguna, en este tiempo hermoso que vivimos, hemos recibido esa sabiduría de Dios que viene de lo alto, no nuestra, sino de parte de Dios. Agradecido del Padre Eterno por esta tremenda bendición. Gracias, Marcelita. Gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este tiempo. Y agradecer aquí también a nuestro siervo, Pastor Jaime Fianco. Esta es su casa. Bienvenido aquí en esta programación. Gracias. Embajadores del Reino. Mi pastor. Gracias le damos a Dios por todo. Y lo que hacemos es servir nada más. Servir a lo que Dios nos llamó a hacer. Y eso es lo que estamos haciendo. Y también un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos en este tiempo, ¿no? Y esperando que seamos o haya sido una gran bendición para sus vidas. Que Dios te guarde y te bendiga. Recuerde, retroceder nunca, rendirse jamás. Sigamos adelante. Amén, amén. Con esa palabra precisamente nos quedamos. Y les recordamos pues al final que Dios es todo suficiente y debemos reconocer que necesitamos de su sabiduría para toda decisión. Tú decides continuar, avanzar en el Señor o quedarte. Nosotros los animamos a seguir siempre. Bien, hasta la siguiente programación de su programa, Embajadores del Reino. Muchísimas gracias. Bendiciones. Bye, bye.